Shalom, bendiciones, la paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias nuevamente por permitirnos entrar en sus hogares a través de este medio. Gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Y aquí estamos en una nueva entrega para todos ustedes, para que podamos juntos hablar de la palabra de nuestro Señor en estos últimos tiempos, en estos tiempos hostiles, tiempos que van acortándose, la brecha se acorta, tiempos que se van achicando y bueno, cada vez a nosotros los creyentes nos pone mucho más gozosos y dichosos porque sabemos que la venida de nuestro Rey está cerca. Y hoy queremos entregarle un programa para alertarlos de todo lo que se mueve en estos tiempos hostiles. Mucha mentira, mucho engaño, muchas de las cosas que nuestro Señor Jesús profetizó hace ya casi 2000 años y que debemos entender que hay que estar atentos para poder estar guardándonos de toda esa maldad que se acrecienta día a día y que va a ir de mal en peor. Pero antes, como es habitual, van a saludar, mejor dicho, mis hermanos que están aquí, Luis y Francisco, a todos ustedes, y luego nuestro hermano Luis, como siempre, hablando de ese sacrificio de amor e irrepetible que tiene que estar grabado en nuestros corazones, porque ese es el enfoque que debemos tener en nuestras vidas a todos aquellos que han creído, ¿no? Amén. Y a todos aquellos que aún no han creído, invitarlos a que puedan darle una oportunidad a nuestro Señor Jesús. Bienvenidos, Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes, Luis y Francisco. Amén. Shalom para todos, para vos también, Carlos. Bendiciones para todos. Amén, Shalom. Dios los bendiga en este día. Esperamos que este programa sea de bendición para ustedes. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, sí. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, así sea. Como Amén. es habitual, antes de cederle el espacio a mi hermano Luis, quiero hacer una aclaración con respecto a nuestras redes que hemos estado cambiando por una cuestión de esas que creo que le pasa a muchos. Hemos tenido que cambiar nuestras redes porque han sido hackeadas. Es algo que el enemigo intenta para ofuscarnos o para poder desviar nuestra atención. No lo va a lograr, por supuesto, ni lo logró, pero debemos informarle que usted se puede comunicar a través de nuestro Instagram, que ha cambiado, Los Escogidos 98.9. Allí nos puede encontrar, como siempre, como es habitual. Nuestro antiguo Instagram era Los Escogidos FM 98.9. Ahora lo hemos actualizado, como ya le decía hace un momento, por un hackeo que hemos sufrido. Y ahora usted nos puede encontrar en Los Escogidos 98.9. Los Escogidos, L con mayúscula y la E con mayúscula, Los Escogidos 98.9. También lo puede hacer a través de nuestro Twitter, red social ex Twitter. También hemos cambiado nuestro Twitter para que usted ahora nos pueda ubicar en Los Escogidos 77. Allí puede usted estar siguiéndonos a través de nuestras redes para que ustedes sepan que tuvimos que hacer una actualización de las mismas
porque bueno, hay siempre instrumentos de maldad que se dejan utilizar por el enemigo para justamente tergiversar, torcer y hacer daño, ¿no? Usted ya sabe cómo es esto. Y cada vez se va a poner peor porque a través de la inteligencia artificial, tenga mucho cuidado con esto, se están cometiendo ya varios delitos, no solamente fraudes y estafas, sino también que también utilizan esa tecnología que va en alza para poder estar ensuciando inclusive a las personas y mucho más a los hijos de Dios, grabando la voz a través de un llamado y luego utilizarla, como así también las imágenes, para defenestrar y ensuciar a las personas. Cuanto más a los que buscan de la verdad y a los verdaderos hijos de Dios. Bien, dicho esto, le doy la palabra a mi hermano Luis para que pueda ya estar con ustedes hablando una vez más de ese sacrificio de amor. Amén, amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Jesús, ¿no? Por ese gran sacrificio que hizo Él. El Verbo que se hizo carne, ¿no es cierto? El que entregó la vida por todos nosotros, ¿no? El que pagó el precio de la salvación. Debemos saber que lo único que nos va a llevar al cielo va a ser esa cruz siempre, hasta el fin. No hay otra manera de buscar la salvación, ¿no? No hay otra manera de comunicarse con Dios si no es a través de ese Verbo, ¿no? De Jesús, que es el puente, el que nos lleva al Padre, el que nos reconectó, el que nos limpia de pecado, el que nos lava con su sangre cada día, el sacrificio de amor, el único, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre en este mundo para marcar una diferencia, ¿no? Y esa diferencia tenemos que buscarla porque Él dejó los pasos marcados en esta tierra. Debemos seguirlo a Él hasta el fin. ¿Para qué? Para llegar al Padre, ¿no? Para que nuestro espíritu, el día que partamos de esta tierra, nos encontremos con el Creador, ¿no? Ese aliento de vida tiene que volver a Dios, al que lo sopló. Cuando hizo el primer hombre, ¿no? Y Él sopló de su aliento de vida y ese hombre cobró vida por el aliento de Él. Y eso es lo que debemos buscar. Pero siempre a través de la cruz, siempre a través de ese sacrificio. No se olvide que estamos, como venimos diciendo, ¿no? en los últimos tiempos. Se termina la gracia, se termina la misericordia de Dios y sería una lástima que usted por esperar o por dejar para lo último, ¿no? Nos lo dejamos para lo último, Jesús, ¿no? Cuando esté mal, cuando me sienta mal o cuando esté postrado, ahí lo voy a buscar, ¿no? En una camilla. No, hágalo ahora. No espere a estar mal para buscarlo a Él. Hágalo ahora porque todavía tiene tiempo. Queda un poco de tiempo. No es mucho, pero queda. Ni el día ni la hora, nadie lo sabe, como dijo Él mismo, ¿no? Pero Él va a venir a buscar a su iglesia. Practique la santidad. Limpie sus ropas todos los días. Deje el mundo, deje lo que contamina. Deje la basura que hay en este mundo, ¿no? Como hemos hablado de Egipto, ¿no? Esclaviza. Salga de la esclavitud y venga al reino de Dios, al reino de los cielos, a Jesús, el único, el verdadero, el que vive, el que murió y resucitó, el que está vivo, sentado a la diestra de Dios, esperando juntar a esa iglesia, preparando a la novia para venir a buscarla. Guarde sus ropas, límpiese, santifíquese, que eso lo va a llevar a la comunión con Dios, lo va a llevar a la vida eterna y no a una condenación eterna en el infierno. ¿Por qué? Por seguir al mundo, ¿no? Por seguir al mundo. El mundo tiene mucho para ofrecerle, todo le va a ofrecer el mundo, pero usted se va a ir al infierno después, si sigue al mundo. Siga a Cristo, sígalo, que queda poco tiempo. Arrepiéntase, busque de Él, busque de su gracia,
de su misericordia, que Él pueda tener misericordia de todos para que puedan proceder al arrepentimiento y ser salvos, salvos, para tener una vida eterna junta con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entréguese por completo y va a haber la ganancia después cuando estemos todos juntos en el cielo por una eternidad con el Señor, y no allá abajo, ¿no? Donde ninguno de nosotros quiere que usted se pierda en el infierno, donde va a sufrir, va a padecer por una eternidad y va a sentir todo allá abajo. No se crea que usted que va a ir allá y no va a pasar nada, ¿no? Si usted cree que aquí está sufriendo, allá abajo se multiplica el sufrimiento. Arrepiéntase, que estamos a tiempo. Arrepiéntase, súbase a la barca, súbase al tren y vamos todos derechitos, todos juntos, como un solo cuerpo. Es el cuerpo que quiere venir a buscar Jesús. Un cuerpo limpio, santo, de punta en blanco. Siga la santidad, búsquela todos los días como hacemos nosotros para estar con Él. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es. Hay que buscar de esa santidad todos los días. Amén. Todos los días. Bendito Dios. Y ahora estábamos justamente en esos tiempos donde no hay que tomar con liviandad, no hay que tomar para nada con liviandad la santidad. Amén. Esta santidad que hay que buscarla todos los días y bien enfocarse en ella para poder agradar a nuestro Señor y para poder estar como Él quiere que estemos, íntegros. Tenemos que estar siguiendo sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos, como decimos siempre, ¿no? Y no ser un hipócrita, que es el tema que nos aborda en este programa, ¿no? La hipocresía. Amén. El título que le hemos puesto a este programa para ya ir desarrollándolo, y cuánto tiene que saber y cuidarse usted de la hipocresía, porque de hecho la hipocresía fue la que abundó en tiempos de Jesús, que emanaba de aquellos fariseos de la época, ¿no? Que lo sigue habiendo, y vaya que siguen estando en las iglesias, en las congregaciones, ¿no? Estoy hablando de los fariseos, esa secta de los fariseos que bueno, que vamos a empezar a hablar un poquito de eso, que fueron los que hacían que esa hipocresía fuera más notoria en tiempos de Jesús. Y bueno, Jesús los confrontó abiertamente en la palabra, y eso es lo que vamos a estar hablando de lleno, de esa hipocresía y de los fariseos. Pero antes quisiera que usted pueda tomar nota. Como siempre nosotros aconsejamos que pueda tomar nota. Haga de cuenta que está en un culto. Si usted va a un culto y escucha una prédica, creeríamos que su pastor le aconseja lo mismo, que pueda tomar nota de la palabra, que no vaya solamente a oír la palabra y estar sentado calentando una silla para después olvidarse de la palabra y no seguir repasándola en su casa, porque de hecho el alimento de vida, el pan de vida, tiene que estar siempre en nuestro corazón, alimentando nuestro espíritu para poder estar cuidándonos de esa hipocresía y de todas las doctrinas que van a ir surgiendo en estos tiempos hostiles, como lo profetizó nuestro Señor Jesús en Mateo 24, ¿no? En las señales antes del fin, esas profecías que ya se están cumpliendo, muchas de ellas, y que no nos tiene que agarrar desprevenidos, ni mucho menos sin depósito en nuestra vasija, en nuestro espíritu. Le llamo depósito a la palabra que tiene que estar leyendo continuamente, como la debe hacer un cristiano, ¿no?
la palabra, la escritura, me refiero a la escritura, que es el pan de vida que nuestro Señor Jesús nos dejó, que nuestro Dios no nos permitió tener en un compendio de 66 libros llamado la Biblia. La Amén. Biblia, ¿sí? Amén. Entonces, anote algunos puntos si usted quiere saber un poco más, y no es porque nosotros sepamos más, sino que hemos estado leyendo y la leemos asiduamente a la palabra para poder enseñarle a usted o a aquellos que aún todavía no están manipulando o teniendo esa lectura diaria de las Santas Escrituras. Ni mucho menos pensar que nosotros somos más que usted. Simplemente somos instrumentos que el Señor escogió en este tiempo y nosotros así lo entendemos y nos dejamos usar por Él para que se pueda saber la verdad y para que pueda usted que nos está escuchando del otro lado, aprender junto con nosotros un poco más de la palabra, discernir un poco más en estos tiempos lo que el Señor quiere hablar a través de las Escrituras y a través de su Espíritu Santo, de su preciosa fuente de vida que Él nos dejó en estos tiempos. Acuérdese lo que hizo y lo que dijo Jesús. Cuando ascendió, Él dijo que nos iba a dejar, era necesario que Él se fuera a preparar esas moradas en el reino celestial y de esa manera el Espíritu Santo podía estar hasta el fin con nosotros. O sea, Jesús mismo, o sea, Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Sí? La Santa Trinidad, a través de su Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la hipocresía. Primeramente vamos a, si quiere anotar ahí, lo que significa hipocresía en la Biblia. Pues bien, la hipocresía se refiere, anote si quiere, a la contradicción entre las palabras, acciones y creencias de una persona. Es la práctica de fingir tener cualidades o creencias que en realidad no se poseen, especialmente en lo que se refiere a la religión y la moralidad. ¿Sí? Le voy a volver a repetir. La hipocresía, la definición bíblicamente hablando, ¿no?, se refiere a la contradicción entre las palabras, acciones y creencias de una persona. Es la práctica de fingir tener cualidades o creencias que en realidad no se poseen, especialmente en lo que se refiere a la religión y la moralidad. No difiere mucho de lo que es para el mundo la definición de la hipocresía. Es prácticamente lo mismo. Simplemente que aquí el aditamento que hay, bíblicamente hablando, son esta secta de judíos que eran fariseos y que se oponían abiertamente a nuestro Señor Jesús en su tiempo, ¿no? Vaya que se oponían tratando de buscarle la vuelta para conservar y para estar cuidando, entre comillas, lo que ellos interpretaban de la ley que les había dictado Moisés, el Señor a Moisés y luego Moisés a el pueblo de Dios, para que se condujere por esas leyes, ¿no? Bueno, ¿qué hacían estos fariseos? Observaban, como les decía, estrictamente la ley. Si quiere poner y anotar, observancia estricta de la ley. Esos fariseos de ese tiempo creían en la ley oral, transmitida por Moisés, además de la ley escrita, o sea, la Torá. También tenían la creencia en la resurrección, algo que, le atinaban en algunas cosas, coincidían con lo que nuestro Señor Jesús también pregonaba en su ministerio cuando Él vino como hombre a esta tierra. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos,
lo que diferenciaba claramente a los fariseos de los saduceos, que, bueno, no creían en eso. Tenían una influencia política. Hermano, si usted está escuchando, vuelvo a repetirle, si lo puede anotar a esto, anótelo. Y si no, escúchelo, porque se va a repetir en la semana este programa, para que quede bien clarito el concepto. Amén. Tenían influencia política. Los fariseos ejercían influencia política, especialmente durante el periodo asmoneo, y a menudo se aliaban con los gobernantes, como lo hicieron con Poncio Pilato para darle muerte a nuestro rey. Es un claro ejemplo que está narrado en las Escrituras. Y bueno, por supuesto se oponían abiertamente a Cristo. Ellos no creían que era el Mesías, pero no porque no lo creyeran como era, porque era una amenaza a lo que ellos creían que tenían que observar en ese tiempo, ¿no? A la ley de Moisés. Ellos tenían terror de que el Señor Jesús pudiera, por así decirlo, derrocarlos, destronarlos de lo que al Sanedrín, que es lo que en esa época ellos estaban componiendo, ¿no? Estos judíos, fariseos, la secta religiosa, el judaísmo, ¿no? Que era lo que ellos cuidaban y guardaban como un gobernante, como si fueran un imperio, un reino, ¿no? Ellos tenían esa fuerte crítica a Jesús por sus enseñanzas y su visión diferente del judaísmo. Lo consideraban un desafío a su autoridad, porque ellos eran las autoridades en esa época, y mucho más a las tradiciones judaicas, ¿no? Amén. Así es. Que el Señor Jesús obviamente no tenía en cuenta. Amén. Su nombre en hebreo es Perujim, significa los segregados. Y por aquí tengo también, si quiere anotar, lo que significa segregación. Es separar, anote por favor, marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, religiosos, políticos, culturales. Eso es lo que ellos eran los segregados, ¿sí?, de la época. Su enfoque estaba en la pureza ritual. Eran ritualistas. Los fariseos se preocupaban por las leyes de pureza ritual, incluso fuera del templo. En resumen, los fariseos eran un grupo de religiosos judíos, una secta importante en la época de Jesús, conocidos por su rigor en la interpretación y aplicación de la ley, su creencia en la resurrección y su influencia política. Bien, eso es para que usted pueda entender un poquito quiénes eran estos fariseos, quiénes eran los fariseos y qué hacían en la época de Jesús. Abiertamente se oponían a sus enseñanzas. Y acá es donde comenzamos a hablar un poquito de la hipocresía que desplegaban estos fariseos, y aún a la fecha lo siguen haciendo. Aún a la fecha, porque no se han extinguido. De hecho existen y están por doquier. Amén, amén. Porque son aquellos que obviamente quieren enseñar lo que no practican. Y acá es donde entramos en tópicos, diríamos, o dirían algunos, ¿no? Qué importante es saber que estos tiempos que estamos viviendo
ahora están ustedes en cámara, así que yo ya puedo hacer morisqueta, ¿no? Les hablo a mis hermanos para que puedan, que ellos me están viendo de frente, ¿no? Pero bueno, Amén. un poco de distensión para poder entrar en el tema. Es así, ¿no? Ellos se movían religiosamente. Jesús vino a romper con esa religión de ellos, pero ellos no había forma de que ellos cambien, ¿no es cierto? Jesús hacía milagros los días de reposo y para ellos eso era lo peor que le podrían hacer, ¿no? Y Jesús vino a manifestar su poder y su gloria. Ellos vieron el poder de Jesús, lo que él hacía, cómo hablaba, la doctrina que tenía Jesús, ¿no? Era Dios también. Y ellos nada, no les entraba, ¿no? Siempre buscándolo para ver si él se equivocaba, para acusarlo. Nunca lo pudieron acusar a Jesús. Y Jesús más se manifestaba y hacía señales en los días de reposo, más que nada, ¿no? Para chocar con ellos, para que se pueda romper el molde de ellos, pero era imposible atravesarlos. Ellos no creían ni siquiera ni viendo lo que él hacía, ¿no? Le decían que él hacía milagros por Satanás, ¿no? Por Belcebú, decían, ¿no? Fíjense cómo blasfemaban contra él. Y más Jesús se manifestaba y ellos era imposible romper esa doctrina, ¿no? Es imposible romper la doctrina. Estaba Jesús en vivo y en directo y no pudo romper la doctrina de ellos, ¿no? Y hoy es igual. Hoy muchos conocen la palabra, todos casi, ¿no? Y son ellos. Lo que dicen ellos está bien, lo que hacen los demás. Si viene el Espíritu Santo y se manifiesta de una forma distinta o hace algo distinto, eso ya no es de Dios, ¿no? Y chocan. Dios se manifiesta y chocan. No, eso no es así y no es así. Y así están, ¿no? Encerrados en ellos, creyendo que ellos son ellos nomás y los demás no sirven, o los demás no son de Dios, no proceden de Dios. Y no hay forma, Dios no puede obrar en ellos porque ellos no quieren y no se dejan, son estructurados y así están. Yo quiero compartir con mis hermanos y con los oyentes que más allá de querer venir a romper con esa doctrina o con esa ley de ellos, Jesús vino a exponer su hipocresía. Amén. Jesús vino a desenmascararlo. Amén. Jesús vino a chocar la verdad en su rostro. Amén. Él vino a exponer la hipocresía que él los llenaba, sus corazones llenos Amén. de hipocresía. Amén. De esa envoltura de aparentar lo que no eran. Vamos a hablar Amén. un poquito más. Aquí tengo más datos para poder compartir con los oyentes y con nuestros hermanos de YouTube que nos están viendo. Dios les bendiga grandemente. Amén. A ellos. Bien. Primero, y vamos a ir bueno, yo sé que estamos abordando un tema que seguramente a muchos no les va a gustar, pero es tal cual lo estamos diciendo, porque lo dijo Jesús, imagínense. Amén. El que se sienta tocado, pues bien, porque hay algo que está mal, ¿no es que cierto? así sea. El que tenga oído para oír, oiga. Amén. Como decimos siempre, habitualmente. Y vamos a ir buscando, Francisco, mientras yo hago este comentario, Mateo 5:20, si te parece. Amén. Para ir, yo mientras tanto voy a hacer un comentario a nuestros hermanos que nos escuchan y para poder luego leer este pasaje bíblico. Pero bueno, Mateo 5:20 y luego vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Como habíamos dicho, esta secta era estricta, una secta de judíos religiosa estricta que estuvieron propagando o propugnaron obediencia meticulosa a la ley y tradiciones judías, muy influyente en las sinagogas. Las sinagogas eran las congregaciones, recuerden, Amén. en la época.
estaban de acuerdo con Jesús respecto por la ley en la creencia de la resurrección, como le habíamos dicho, de los muertos. Estaban comprometidos a obedecer la voluntad de Dios. Pero estaban en desacuerdo y rechazaban la afirmación de Jesús de que era el Mesías, porque no seguía todas sus tradiciones y se reunía con gente de notoria mala conducta. O sea, cuando nuestro Señor Jesús vino a este planeta, a esta tierra, vino por aquellos que se habían perdido. Amén. Claramente. Amén. Y esto no lo podían entender ellos. Bien, vamos a leer entonces Mateo 5:20. Amén. Francisco. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Y ahora vamos a leer otro pasaje referente a esto que les acabo de comentar, que está en Lucas 6:2. Vamos a buscar Lucas 6:2 y ya le vamos a pedir que usted pueda ir anotando. Lucas 6:2 está en pantalla para que lo puedan seguir. Cuando quiera leerlo, amén, Francisco. Amén. Dice así: y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ellos se oponían en ese asunto. Bien. Vamos a ir a Lucas 7 ahora. Amén. Lucas capítulo 7. Amén. Verso 36 al 47. Amén. Capítulo 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha enjugado con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Amén. Bueno, acá tienen un claro ejemplo de cómo los fariseos veían siempre a través de las tradiciones, observaban a través de las tradiciones, y Jesús vino a hacer todo lo contrario, a romper con todo eso. Jesús no seguía las tradiciones del pueblo judaico. No las seguía, porque no le importaban, inclusive a él no le importaba así, lavarse las manos. Y bueno, como hoy ocurre, muchos están enfrascados en estructuras, como dijo
el hermano Luis, y tenemos muchas congregaciones que se fijan en cómo vienen vestidas las hermanas a la iglesia, o las hacen vestir de una manera, como así también a los hombres, ¿no? Y si no es con la vestimenta, también con otras clases de modelos y tradiciones o clases de estructuras que van de alguna forma aplicando en las congregaciones, como si esto fuera tan importante y fuera a ser el cambio, ¿no? de la vida de la persona. Amén. O del corazón, ¿no? Imagínense usted, alguien que viene llena de pecado, si la ropa o si la vestimenta, y esto no significa que nosotros digamos que puede venir vestido de cualquier manera a la congregación, porque por ahí seguramente, maliciosamente, alguien que está escuchando, que esté siendo rozado con esto que estamos diciendo, mirá lo que dicen estos pseudo o los escogidos de la vestimenta. Estamos diciendo que, y si no, ajústese a lo que dijo Pablo en las Escrituras, ¿sí? Que la mujer se vista decorosamente, sin peinados ostentosos, sin vestido más clarito que eso, imposible. Nosotros no estamos en contra de eso. Estamos diciendo que muchas veces ponen regímenes, un régimen, una estructura, una cierta clase de ropa, como si eso fuera a tapar o a limpiar los pecados de las ovejas, ¿no? Sepulcros blanqueados, dijo Jesús, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien piense que en esa característica que utilizan pueda haber cierto grado de pulcritud o santidad, ¿no? Cuando en realidad el que limpia de pecado es nuestro Señor Jesús, la sangre es la que limpia. Amén. y cuando viene en el camino, lo que más importa y lo que más ve el Señor no es la ropa, sino el corazón. Lo que hay dentro de uno, ¿no es cierto? Amén, ¿no es así? Es así. Podemos estar bien perfumaditos y por dentro, los fariseos, si no se lavaban las manos, no comían, ¿no? Y Jesús los confrontó, ¿no? Jesús les dijo que lo que entra no contamina, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, no lo que uno come, ¿no? Va a la letrina, dijo Jesús. Tenemos que aprender mucho de Jesús, Así todos. Es. Amén. Bien, otra cuestión que ya que estamos en el tema, lo vamos a hablar para que ustedes puedan tener el concepto completo de lo que hacían los fariseos y los saduceos en la época de Jesús. Ahora vamos a hablar un poquito de los saduceos y vamos a ir preparando una palabra, un versículo, Francisco, que se encuentra en Mateo 3, verso 7. Estos ricos, o sea los saduceos, era un partido sacerdotal judío de clase alta. Rechazaron la autoridad de la Biblia, más allá de los 5 libros de Moisés. Obtenían ganancias de negocios en el templo. Ellos, junto con los fariseos, conformaron los partidos mayoritarios del concilio judío. Esta gente tenía gran respeto por los 5 libros de Moisés, así también por la santidad del templo. Y estaban, en desacuerdo con Jesús, porque también eran contrarios a lo que enseñaba Cristo. Negaban la resurrección. Acuérdense que los fariseos sí reconocían la resurrección y creían en la resurrección. Los saduceos la negaban. Negaban la resurrección del cuerpo. Pensaban que el templo también podía usarse como lugar para efectuar transacciones comerciales. Claramente esto lo vamos a ver ahora. Amén. En Mateo capítulo 3, verso 7, Francisco, si lo podés leer a continuación. Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén, gloria a Dios. Y podemos seguir leyendo ahí. Yo se los leo en Mateo 16, 11 y 12.
les voy a leer. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y el verso 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Vamos a ir a otra palabra, que se encuentra en Marcos 12, Francisco, Amén. verso 18. En el libro de Marcos, capítulo 12, verso 18. Tenemos muchos versículos hoy, por favor, si los puede anotar o los quiere anotar, si no, no se haga problema que este programa se va a reiterar, como Amén. se hace todas las semanas. Estamos hablando de la hipocresía y de los fariseos, y vaya Amén. que aún existen. Amén. Entonces, Marcos 12, 18. Amén. Dice así. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Amén. Seguimos leyendo el verso 19 para completar el versículo, amén, la palabra, ¿no? Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bien, usted puede seguir continuando, puede seguir leyendo el resto de los versículos en su hogar luego. La idea era que usted sepa que los saduceos, también se oponían a nuestro Señor Jesucristo en lo que le comentamos. Después había otros que también se oponían, que también eran fariseos, pero estaban mezclados. O sea, algunos eran fariseos y otros no. Son los escribas. Amén. Los famosos Amén. escribas. Estos escribas eran intérpretes profesionales de la ley. Amén. Imagínense, ¿no? Enfatizaban especialmente las tradiciones. Muchos escribas fueron fariseos, como le había comentado. Eran, respecto a la ley, entrega la obediencia a Dios. Y en desacuerdo con Jesucristo, por supuesto, rechazaban la autoridad de Jesús para interpretar la ley, desecharon a Jesús como Mesías porque no obedecía todas sus tradiciones, ¿no? Mire cómo las tradiciones eran práctica común y ellos creían que si no había tradición o no obedecían a las tradiciones o no tenían la costumbre de ellos, Jesús no provenía de Dios, ¿no? Exacto. Qué error más grande. Estaban también con ellos los herodianos, se lo comento a título informativo a los oyentes, que era un partido político judío aliados al rey Herodes, y después estaban los celotes, que ya en otro momento vamos a hablar, y los esenios. Lo más importante acá, de los que abiertamente reprendió Jesús, son los fariseos. Esos fariseos que, fueron los que terminaron crucificando a Cristo. No porque ellos hayan tenido poder, sino porque estaba escrito y así debía suceder, porque Amén. nuestro Señor Jesús nunca fue obligado, Él quiso ser crucificado, Él quiso morir por nosotros, a eso me Amén. refiero, ¿sí? Amén. Amén. Bien, y hoy también lo podemos observar. Lo podemos observar en nuestra ciudad. Ya vamos a hablar de lo que Jesús, porque la palabra está muy clara, ¿no? Yo sé que usted entiende, a menos que sea fariseo, y si es fariseo aún puede arrepentirse, porque Cristo los reprendió. Amén. ¿Qué tenemos que decir? Tenemos que decir que ellos en la actualidad aún siguen practicando
la ley y la religiosidad. Obviamente son religiosos. Y si ustedes son religiosos están en serios problemas, porque el religioso tiene estructuras formadas que van en contra de la comunión con nuestro Dios. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque claramente Jesús diferenció a estos religiosos de los evangelios, de la palabra escrita y de lo que Él predicó en su tiempo, nuestro Señor Jesús. Amén. Que es llegar al Padre a través del Hijo. Llegar al Padre a través del Hijo, a través de una comunión que se iba a perpetuar en el tiempo, ni bien se plasmara ese sacrificio de amor que bueno, tanto nosotros pregonamos por este medio, para que usted lo tenga siempre en cuenta, porque es la única manera de poder entrar al reino de los cielos, de la mano de nuestro Señor, por un nombre solo, que es el que está por encima de todo nombre, y que hace posible que ese puente se cruce, se extienda, de cualquiera que se atreva a creer en ese sacrificio santo. Amén. Entonces, no hay manera de que no hay forma de que alguien religioso, de que alguien estructurado, líder, llámese profeta, apóstol o pastor o lo que sea, o lo que le venga en gana a la mente, pueda, porque también está, hoy hay que entender lo siguiente, que yo quiero que hablen un poco mis hermanos también de este tema. Hoy están los que predican la palabra, ¿sí?, conforme a las Escrituras, pero no hacen absolutamente nada de lo que dice la palabra. O sea, no solamente que hay un espíritu de confusión enviado por el maligno a esos líderes religiosos, porque son religiosos, amén, sino que también utilizan las congregaciones para confundir a las ovejas, confundir a los hermanos que van a buscar de esa palabra viva y eficaz, amén, y de ese pan de vida. Pero aquí está este problema que surge de estos fariseos de esta época. Como dijo Jesús, que luego lo vamos a ver, ponen cargas pesadas, algunos, que ni ellos mismos pueden llevar. Exacto, ¿no? Y otros ni siquiera las ponen. Amén. Ni siquiera las ponen, porque es un libertinaje ya total. Cambió todo, ¿no? Total. Que ya ni siquiera son fariseos ellos, esas clases de personas. Ya son otra cosa. Otras doctrinas, ¿no? Que son demoníacas totalmente. Amén. Ese es el problema. Las doctrinas de demonio, ¿no? Ellos explican bien, hablan de la palabra, pero no son hacedores de la palabra, ¿no? No hacen nada, no tocan nada, como les dijo Jesús. Ustedes dicen, pero no hacen. Dice, como dijo el pastor Carlos recién, ¿no? Ponen cargas pesadas, pero ellos ni con un dedo las tocan. Les gusta estar en lo alto a ellos, ¿no? Ellos quieren el púlpito, quieren estar ahí, como estos fariseos, que por nada querían dejar su trono, ¿no? Ellos tenían su trono, tenían su altura, ellos eran los que mandaban, los que decían lo que tenían que hacer el pueblo y nada más, ¿no? Nadie los tocaba. Por eso Jesús los vino a confrontar. Y hoy está igual, Hoy está igual, estamos en el último tiempo y está lleno de religiosos, fariseos y doctrinas de demonios. Jesús lo dejó escrito para este tiempo. Estamos en ese tiempo. Hoy está todo así, ¿no? Hoy estamos como Lot, ¿no? En medio de Sodoma y Gomorra. Así está todo hoy, para que tenga una idea. Por eso hay que abrir mucho los ojos y salir de esos lugares, salir de esas doctrinas. Si usted lee la palabra, en la palabra está todo. Lo que pasa es que muchos no leen la palabra, no la leen, no la escudriñan
Y por eso son engañados, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Tenemos que buscar ese conocimiento y tenemos que zambullirnos en la fuente de vida que nos va a llevar a toda verdad para salir de estas doctrinas de demonios. Dice, escribas y fariseos, hipócritas, les dijo Jesús, ¿no? Así los confrontó Jesús y lamentablemente si no se arrepienten se van a perder en el infierno. Apartados de mí, hacedores de maldad, les dijo Jesús a esta gente. Así que fíjense, está todo escrito. Busque, lea, y ahí va a estar todo, ¿no? Amén. Amén. Así es como comentaba mi hermano Luis hace un momento, ¿no? Cómo está todo hoy en día. El fariseísmo, ¿no? Los líderes de algunas congregaciones, ¿no? Pasaron por alto el amor, la justicia, ¿no? Dicen, enseñan la palabra, dicen lo que se tiene que hacer, cómo tienen que hacerlo, pero como dice la palabra, ellos ni con un dedo quieren moverla, ¿no? Te dicen que te tenés que santificar, tenés que orar, tenés que buscar, y ellos ni siquiera se esfuerzan ni un poquito para dar el ejemplo. Y así es lo que vemos hoy en día en muchos lugares, ¿no? Llevan a las ovejas a los mataderos, porque muchos enseñan lo que se tiene que hacer, pero ellos no lo hacen, y otros directamente ni siquiera les enseñan qué es lo que se debe hacer. Directamente no les explican, y las ovejas en sí no lo ponen en práctica. Hay de los dos clases de personas, ¿no? El que enseña y no hace, y el que directamente ni enseña. O sea, el fariseo que enseña y el otro fariseo que es una nueva raza de fariseos que no enseña. Un fariseo de fariseos fue el apóstol Pablo, y ustedes recordarán allí su conversión, porque él mismo después lo narra en todas sus cartas, ¿no? Sí, la forma en que defendía la ley propiamente dicha porque creía estar haciendo el bien. Exacto. Acá ni siquiera saben, ni siquiera creen estar haciendo el bien, porque ya tienen ejemplo para poder seguir, y por supuesto que Jesús habló de ello. Eso es lo que más duele, ver que teniendo ejemplo y teniendo la escritura y teniendo la palabra de lo que ocurrió con esos fariseos, hoy también muchos siguen ese camino y que no quieran cambiar, ¿no? Amén. Que no quieran cambiar. Y de esa manera van confundiendo y llenando más de pecado a las ovejas, ¿no? Amén. Porque se adueñan de ellas y quieren que sean iguales que ellos, en algunos casos. Y tienen el tupé de querer enseñar todavía lo que seguramente se saben de memoria, como un libreto, pero que ni con la punta de sus dedos ponen en práctica. Hipocresía total. Son unos hipócritas. Son unos hipócritas y son malos. Son malos. Ciegos guías de ciegos, dijo Sí. Jesús, ¿no? Sí. Así están, ¿no? Y llevan las ovejas al matadero y se pierden, ¿no? Por falta de conocimiento. Pero hay, ¿no? Hay de ellos cuando venga el juicio sobre ellos, que ya está viniendo, ¿eh? Amén. Ya está viniendo. Sí. Si no lo sabía, ya está viniendo. Estamos, sí. Estamos en el tiempo del juicio del Señor. ¿Y dónde comienza el juicio del Señor? Comienza por su casa. Comienza por su casa. Amén. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo corresponde? Sí. Por todos aquellos. Y muchos saben, ¿no? Como en aquel tiempo también había fariseos que sí sabían que Jesús era el Mesías, como hoy de la fecha, que saben la palabra, saben la escritura de Génesis hasta Apocalipsis. Saben que está todo mal lo que están diciendo. Pero les gusta, ¿no? Les gusta estar ahí, en esas congregaciones. Eso es lo peor de todo, que ellos saben y no intentan esforzarse o hacer algo para cambiar, ¿no? Eso es lo más feo, ¿no? Que saben la verdad, saben que Jesús pagó el precio, que a él le costó, y siguen yendo a esos lugares y les gusta estar ahí, que les soben el lomo, ¿no?
como en esas congregaciones está todo permitido, Amén. es así. Es verdad. Amén. 57, 21, 2. 2. Pero vamos a ir a la palabra. Amén. Ya Amén. para que puedan ustedes apreciar a todos aquellos que nos están escuchando por radio, bueno, escuchen, y a los que nos ven por nuestro canal de YouTube, pues bien, le vamos a poner la palabra en pantalla. Amén. Mateo 23, del verso 13 al 15, vamos a comenzar leyendo. Amén. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén, gloria a Dios. Ya con esto ya lo que Jesús les decía en la cara, ¿no? Para que usted vea de qué manera los confrontó nuestro Señor Jesús. Y me quedo con el verso 13 que dice: pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. O sea, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. No solamente lo cierran para ellos, sino que a los que están entrando también se lo cierran. Amén. Con sus doctrinas. Exactamente. ¿Sí? Así es. Enseñan doctrinas de demonios, ¿no? Como dijo el Señor que iba a suceder en este último tiempo. No les enseñan a santificarse, a buscar la santidad, a enfocarse en esa cruz, en ese sacrificio. Es lo que estamos viendo y lamentablemente nuestro Señor lo profetizó, ¿no? Dijo que iba a suceder y es lo que está sucediendo hoy en día. Por eso sabemos que estamos en el último tiempo y ya queda poco. Exactamente, ¿no? Es que nunca terminó, ¿no? Cuando Él vino y ya pasaron casi 2000 años, ¿no es cierto? Y sigue igual o peor, ¿no? Como está todo, ¿no? Y bueno, es lo que dijo el Señor, lo que iba a suceder en el último tiempo, ¿no? Así está hoy la casa del Señor, ¿no? Por eso es tiempo de arrepentirse y realmente buscar el reino del Señor, realmente, buscar la verdad que es Él. Amén. Para amén. ser salvo, ¿no es cierto? Seguramente. Es así como tiene que ser. Seguimos avanzando. Mateo 23, 23. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Amén, gloria a Dios. El Señor Jesús, en todos estos versículos, ya dándoles duro, ¿no? Duro para que Amén, entiendan que Él no tenía nada que ver con ellos y que todo lo que iba a haber solamente era juicio para ellos. Y la verdad la chocaba en sus rostros. Amén. ¿Sí? Exactamente. Amén. Vamos a leer ahora el verso 27 y 28 del mismo capítulo. Amén. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué mejor descripción de esta que acabamos de leer, que el Señor Jesús decía
decía abiertamente de ellos, ¿no? Y cuánta razón, ¿no? Son sepulcros blanqueados. Qué comparación tremenda. Más claro imposible, ¿no? Qué comparación tremenda. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Es muy fuerte, muy dura. Dura la palabra. Muy comparativamente es tremenda. Huesos podridos, Les ¿no? quiso decir que están podridos, ¿no? Sí. Por dentro, ¿no es cierto? Se muestran hermosos traje, a la ¿no? verdad. Se muestran hermosos a la verdad. Y por dentro hieden a pecado, a pecado. ¿Y cuántos hay de esos aquí? No nos vayamos mucho al mundo. ¿Cuánta gente hay de esos aquí? ¿Cuántas congregaciones tienen esta clase de fariseos ahí metidos, inmersos, enseñando la palabra? Ni hablar del nivel mundial, ¿no? ¿Cuántos que se consideran apóstoles, profetas del infierno? ¿De a dónde van a ser profetas? Algunos dicen y profetizan dinero, casas, autos, todo material. ¿De a dónde sacaron que un profeta puede profetizar casas, autos o dinero? ¿En qué se centran? ¿En qué se basan? ¿Dónde dice? ¿A dónde? Ese es que está muy de moda hoy, el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad que muchos... o la adivinación, ¿no? Sí, Muchos bueno, adivinan cosas pero claro, que no son del Señor, ¿no? pero no son adivinos. Espíritus o sea, son adivinos, no son profetas. Exacto. Ahí son está. adivinos, ahí está la cosa. Sí. Por ahí Tiene viene un la espíritu mano. de adivinación, Sí. no de profetas. Y todos son engañados, muchos son engañados y llevados de las narices por estos mercaderes del Evangelio que se creen profetas, que se creen apóstoles, que se creen instrumentos de Dios, cuando en realidad son hijos del diablo, dijo el Señor Jesús mismo. esto que acá está claramente dicho en la palabra. Son sepulcros blanqueados, son huesos de muertos. Por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, perversión, cualquier clase de pecado atroz que cometen abiertamente, a puerta cerrada. Ya no les importa si es también que los demás conozcan lo que practican, porque no solamente lo hacen en los secretos, sino también abiertamente. Se conoce a cada uno cómo está, y más en una ciudad chica como esta. ¿Cómo puede ser que... Pero van a tener su paga, van a tener su paga, porque no solamente estamos en contra de todo esto, sí, claro que sí, estamos abiertamente en contra. El que se sienta tocado, pues allá ellos. Que se arrepienta mejor. Mejor fíjense en a ver en qué le están errando y qué hay de mentira en lo que estamos diciendo, porque estamos leyendo directamente el pasaje de las Santas Escrituras, ¿sí? De lo que Jesús hizo y de la forma en que los confrontó. Amén. Por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hipocresía e iniquidad. ¿Qué significaba hipocresía en la Biblia? Se lo habíamos dicho al principio del programa. Se refiere a la contradicción entre las palabras, acciones y creencias de una persona. Es la práctica de fingir tener cualidades o creencias que en realidad no tienen, no poseen. Son artistas. Ponen en escena lo que muchas veces hablamos, casualmente en el programa anterior, una parafernalia, un circo, y hacen de las congregaciones un jolgorio. Y encima, que obviamente se sabe en la Biblia, se la saben los versículos, lo saben, juegan con los versos y con las ovejas. Y no solamente eso. Eso es lo peor. Creen que son algo, creen que son utilizados por el Señor. Nada más lejos de la realidad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha traído su palabra diciéndonos lo que iba a suceder en aquel día? Cuando digan,
Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos. Apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco, no os conocí, nunca os conocí. Nunca os conocí. Claro que puede haber algunos milagros en el mundo, ¿no? De estas grandes mega iglesias, donde en algún momento supieron estar en el primer amor, pero luego se fueron convirtiendo, no solamente alejando, no solamente el enemigo lo fue corriendo milímetro a milímetro, sino que se fueron convirtiendo en esos fariseos. Algunos son fariseos ya de nacimiento. Amén. Algunos son fariseos ya de nacimiento. Otros se convierten en fariseos y otros estuvieron en el primer amor, y a pesar de que hay milagros, y muchas veces hemos hablado de los milagros, de dónde provienen esos milagros, luego va a suceder lo que también decía la palabra en Mateo capítulo 7, ¿no? Como dice aquí el verso 22, que ya les pongo en pantalla y que ya están escuchando ustedes. Amén. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Fíjense cómo Jesús, ¿no?, los confrontó acá cuando ellos fueron a reclamar. Ellos fueron a reclamar como hijos de Él, ¿no?, como hijos de Dios, seguidores de Cristo, que habían hecho milagros. En tu nombre, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Hicimos milagros en tu nombre, ¿no? Los dones, dice la palabra, que son irrevocables, ¿no? Pero si Dios no está con nosotros, el Espíritu Santo no está con nosotros, ¿quién toma el control de los dones que nos dio el Señor? Y el enemigo. El enemigo toma el control de esos dones y hace creer que es Dios el que está obrando y haciendo milagros, señales y prodigios. Y Jesús le dijo: entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque se dejaron dominar por el enemigo. Amén. Amén. Y se van a quedar afuera. Eso es lo lamentable, ¿no? Se van a quedar afuera. Cuando Jesús venga, se van a quedar, no se van a ir. Arrepiéntanse, porque están a tiempo. Abran sus ojos y escuchen la palabra, lo que dice el Señor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar con Mateo 23. Vamos a ir ahora al capítulo 6. Amén. ¿Sí? Versos 5 y 6. Amén. Dice así: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es también cómo el Señor nos explica en su palabra cómo guardarnos de esta hipocresía, ¿no? Amén. Cómo guardarnos de todo lo malo, de todo Amén. lo que hacían los fariseos, ¿no? Cuando nosotros hemos contemplado acá en la ciudad, en una congregación que por supuesto no vamos a dar nombre, cómo se cumplía esta palabra que no es una profecía, pero no, era lo que hacían ellos. Cuando oraban, cuando ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aquí lo hemos podido presenciar. Qué increíble, ¿no? Cómo el Señor, es nuestro Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios. Cómo Él se anticipaba a todo esto que iba a ocurrir, ¿no? Y cómo lo veía y cómo lo mostraba y los confrontaba
uno a uno, o de a montones, de a muchos, Sí, porque no amén. el Señor lo hacía de a uno o donde se los encontraba, normalmente en las sinagogas. Amén. Ya tienen su recompensa. A mí dice, ¿no? me quedó muy marcado lo que cuando los fariseos de aquí, de esta ciudad, oraban en las esquinas. Uno puede ir a visitar gente, ¿no? O a hacer la obra misionera, para lo que sea, para ayudar al prójimo, como dice el Señor, y por ahí se encuentra en un momento, por no tener espacio físico en ese lugar que visita, puede orar o soltar una palabra, ¿no? Para el hermano, pero Amén. o para las familias que están en esa situación, en ese momento, pero no salir de la congregación a orar todos de corbatita y de camisa blanca a una esquina para que los vean. No entiendo, no se entiende. Bueno, sí se entiende, aquí está lo que dice Sí, el Señor. exacto. Acá está, exactamente igual, tal cual. Seguimos avanzando, seguimos ahora en el capítulo 16 de Mateo, verso 6. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Justamente ya estuvimos hablando de quiénes eran los fariseos y los saduceos. Y acá el Señor nos manda a que nos guardemos de la levadura. ¿De qué está hablando? De sus doctrinas, Amén. de lo que hacen, de lo que no se debe hacer. De eso está hablando, para que nos entiendan los oyentes. ¿Sí? Amén. Amén. Guardarnos de sus doctrinas. ¿Sí? Amén. Amén. Así es. Vamos a leer Marcos. Vamos al libro de Marcos ahora. Capítulo 7, verso 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Muy claro, ¿no? Solamente de palabra, solamente por fuera, no con el corazón, no de verdad, no hay pureza y solamente con la boca, ¿no? De labios Amén. me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estaban muy alejados de Dios, como en este tiempo, ¿no? Hoy en día, como lo dijimos hace un momento, sigue pasando. Una persona que va a una congregación y habla de lo que se debe hacer, enseña, pero no ejerce, no es hacedor de la palabra, está muy lejos del Señor. No nos convirtamos en fariseos, ¿no? Sino que hagamos lo que el Señor nos dejó enseñado en la palabra, ¿no? Para no convertirnos en esa clase de personas, siempre buscando al Señor de corazón, ¿no? Como decíamos hace un momento que leímos en el pasaje anterior, siempre volviendo al lugar secreto, ¿no? Cuando dijo: más tú, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, ¿no? Nunca se tiene que perder la intimidad con Dios. La intimidad, la relación en el lugar secreto, a solas, eso es lo que nunca se debe perder. Cuando nosotros dejamos esa comunión íntima, ahí cuando nos vamos apartando, ¿no? El enemigo nos va corriendo milímetro a milímetro y sin darnos cuenta, un día nos convertimos en fariseos, perdimos esa comunión, nos convertimos en fariseos, ¿no? Porque ya hacemos las cosas repetitivamente y no de corazón. Y religiosamente. Amén. Y religiosamente. O sea, un fariseo es sinónimo de hipocresía, lisa y llanamente. Y vamos a ir a un último pasaje que ya les voy a poner en pantalla y se los voy a leer, que dice lo siguiente. Está en Lucas 12, verso 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué dice acá? La hipocresía. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Guardaos de la levadura de los fariseos,
que es la hipocresía. Amén. Los que tienen doble faz, dos caras, ¿sí? Vuelvo a definirles lo que significa hipocresía bíblicamente. La hipocresía se refiere a la contradicción entre las palabras, acciones y creencias de una persona. Es la práctica de fingir tener cualidades o creencias que en realidad no se poseen. Amén. Y bueno, hemos traído esta palabra justamente para que se guarde de la levadura de los fariseos, que aún está vigente y seguirá. Amén. Amén. Porque así está escrito. Vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos. En el libro de Mateo está claramente Amén. especificadamente el Mateo capítulo 24 a partir del verso 5, y dice la palabra, y la palabra que es viva y eficaz para todo tiempo, dice así en Mateo 24, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y podemos continuar leyendo, y todo esto, verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, como está ocurriendo ya en África con aquellos hermanos que el Espíritu Santo les da el valor para morir por Cristo. Amén. A mano de esos instrumentos de maldad que los decapitan a cuchillo, convirtiéndose en mártires, no solamente en África, sino también en China y en otros tantos lugares del mundo donde nuestros hermanos entregan su vida por Cristo, fieles a Él. ¿Por qué lo hacen? Porque el Espíritu Santo les da el valor para poder hacerlos y de esa manera convertirse en mártires. Por eso usted que está aquí en Occidente, de este otro lado del planeta, no desaproveche, no endurezca su corazón cuando el Señor golpea, cuando llama. No siga estando en esos lugares donde reina la hipocresía, donde usted ve un fin de semana o un día a la semana a alguien que lee la palabra con denuedo y luego lo ve hacer otras cosas. Esa persona, ese pastor entre comillas, profeta, apóstol, como se llame, tiene dos caras. Y esas dos caras que tiene se llaman hipocresía. Amén. Se llaman Amén. fariseos de este tiempo. Amén. Amén. ¿Para qué traemos esta palabra? Para que abra sus ojos, que destape sus oídos espirituales y huya de esos lugares si encuentra algo de lo que hemos hablado hoy o hemos dicho, o cuando lee la palabra en el libro de Mateo capítulo 23, léalo todo al capítulo si quiere, encuentre una similitud con lo que nuestro Señor Jesús repugnaba y confrontaba en sus tiempos. Amén. Amén. Como siempre hacemos habitualmente, al finalizar cada programa, le vamos a invitar a todos aquellos que quieren aceptar a Cristo, que quieren venir al camino, que quieren conocer a nuestro Jesús, libertador, sanador, que pueda hacer esta oración con nuestro hermano Francisco
repetirla de corazón una sola vez, con un corazón contrito y humillado, para poder aceptar a Cristo en su corazón y de esa forma permitirle al Espíritu Santo que venga a morar en usted, que es templo, como dice la palabra, del Espíritu Santo. Pero antes queríamos bendecir al pueblo de Israel, declararlo santo, próspero, bendito y fructífero desde nuestro humilde lugar, desde este humilde medio. Y oramos por todos ellos, cuando a su debido tiempo se cumplan las profecías. Y más allá de que hay muchos judíos mesiánicos ya que han aceptado al Rey Jesús como el Mesías esperado, todavía faltan muchos para que puedan convertirse. Por eso oramos para que en su tiempo profético, ya estipulado por nuestro Dios Todopoderoso, puedan aceptar al Rey de Reyes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Para todo aquel que está viendo y escuchándonos y quiere recibir a nuestro Salvador en su corazón, repita conmigo, amén. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Para todos también los oyentes que me están viendo y oyendo, si usted sí un día recibió a nuestro Dios en su corazón, pero se apartó del redil, se ha alejado, hoy los invitamos que puedan volver a reconciliarse con nuestro Dios. Repita conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termine la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén, gloria a Dios. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Shalom. Shalom. La paz del Señor sea con todos ustedes. Señor Jesús, nunca te he visto, pero sé